¿Cómo están? Muy buenas noches, soy Julio Patán. A nombre de Leo Zuckerman, titular de este espacio, les doy la bienvenida a Es la Hora de Opinar. Hoy con Blanca Heredia, con Sabino Bastidas, con Luis de la Calle, vamos a hablar de la relación del gobierno con las universidades y más ampliamente con la ciencia y el conocimiento, si quieren ustedes. Para terminar, voy a platicar también con Adriana Lobo de cómo va a llegar México a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la COP26, que es en Escocia, en Glasgow. ¿Qué debemos esperar de este encuentro? Eso, ¿cómo llegamos a este encuentro? ¿Con qué armas? Quédense pues aquí, Foro TV, ya comenzó la hora de opinar. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Miren ustedes, en las últimas semanas el presidente López Obrador ha puesto particular atención a las universidades en general y sobre todo a la UNAM. A la Universidad Nacional, a la que sabrán ustedes, ha calificado de individualista y defensora de los proyectos neoliberales. Así mero. Dijo estar, cito, absolutamente seguro de que la máxima casa de estudios se había derechizado. Bueno, pues para hablar de la claramente compleja relación del gobierno actual con las universidades, pero también con la ciencia, saludo con el gusto de siempre a los colaboradores de los jueves. Blanca Heredia, ¿cómo estás, querida Blanca? Hola, ¿cómo estás, Julio? Qué gusto, Sabino, Luis, auditorio. ¿Ya los vieron? Sabino Bastidas, ¿cómo estás, Sabino? Querido Julio, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Blanca, Luis, buenas noches. Y don Luis de la Calle. Luis, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Julio? Me gusta saludarte. Blanca, Sabino, buenas noches a todos. Empiezo contigo, Blanca. A ver, van, si recuerdo bien, seis fogonazos de nuestro presidente contra la Universidad Nacional. Vamos a empezar por ahí. Son muchos, ¿no? Sí, efectivamente, Julio, y pues yo me hago la pregunta, como creo que nos hacemos muchos, ¿por qué no? Hay muchos problemas en México, el presidente enfrenta muchos desafíos, ¿por qué lanzarse contra la UNAM? Y me parece que hay como varias posibles explicaciones, no tengo ninguna que me convenza, ¿sí? Pero me parece que en parte pues, puede ser una cosa ideológica y sobre todo parte de su relato, en el cual está empeñado en pues recordarnos un día sí y otro también, y utiliza diferentes medios para recordarnos ese mensaje. Su mensaje básico es que él está refundando el país, que esa refundación tiene un eje fundamental y es, digamos, la recuperación y poner en alto la voz de las mayorías olvidadas frente a las minorías rapaces. Que esto tiene diferentes nombres, es la izquierda y la derecha, es el pueblo y las élites, es el pueblo bueno contra las élites malas, y donde mete a la UNAM y en general a las élites científicas y universitarias como parte pues, de esos grupos minoritarios que se aprovecharon o que se beneficiaron de alguna manera de un periodo en el cual pues, las mayorías sufrieron despojos de diversa naturaleza, como una forma de ratificar esa narrativa, utilizando pues una cosa muy llamativa, que es lanzarse contra la UNAM, y pues ha logrado que todo el mundo estemos hablando de eso ya durante una semana entera, ¿verdad? Como siempre, pues marcando agenda el presidente López Obrador. Otra posible explicación, ninguna, insisto, me convence y pueden ser complementarias, la que puso sobre la mesa en su artículo de esta semana Jorge Cepeda Patterson, que me parece interesante, que más bien revela molestia aparte del presidente de que los universitarios en general y muy particularmente los Pumas y las Pumas, los universitarios de la UNAM, pues no han estado tan firmemente de su lado como lo hubiera querido o esperado, y que hay ahí un enojo, una rabia, una molestia frente a la comunidad universitaria, que es la suya, por cierto, el egresado de la UNAM, por no estarlo apoyando tanto como él quisiera. Finalmente habría, digamos, una tercera posible explicación y que tiene más que ver como con una estrategia electoral que ya nos la anunció desde inmediatamente pasadas las intermedias, en donde en el caso especialmente de la Ciudad de México, pues fue como reforzar la estrategia preferente por los pobres, digamos, ¿no? Y ya olvidarse de eso que sí hizo
en la campaña presidencial, que fue acercarse y tratar de hacer un discurso más incluyente, más amplio, que sobre todo pudiera captar a las clases medias y a alguna parte del sector de clase alta y en particular el sector empresarial. Esta opción preferente entonces por los pobres, pues otra vez este ataque contra la UNAM se inscribiría dentro de esta misma lógica más general de las mayorías, los pobres, que no son vistos por las diferentes tipos de élites, entre ellas las élites universitarias, que aunque no son élite por el lado económico, sí lo son por el lado de capital cultural. Considero que más allá de la posible explicación, si alguna de estas pudiera tener algún elemento para ayudarnos a entender por qué se lanzó el presidente y además pues con de esta forma reiterativa en contra de la Universidad Nacional Autónoma de México, a mí hay dos cosas que quisiera señalar por último. En primer lugar, con respecto a la UNAM, es una comunidad de más de 300,000 personas enormemente diversa, en donde pues hay gente de derecha, de izquierda, de centro, de todo, de arriba, de abajo, de todo tipo, gente que no le interesa la política, gente que le interesa muchísimo la política. Muchos de ellos seguramente además votaron por Andrés Manuel López Obrador y en las intermedias pues ya estaban más desilusionados y pues no votaron quizá tanto por Andrés Manuel López Obrador. En segundo lugar, pues la UNAM, como el conjunto de las instituciones de educación superior en México, el conjunto del establishment científico, de los que hacen ciencia en México, que si tienen problemas, que si tienen áreas de oportunidad, que si hay cosas que son criticables, desde luego que hay cosas criticables, que hay cosas que se podrían hacer mejor, sin duda. Lo que no me gusta es la forma, los modos. Y hay un tufo, lo que más me preocupa es el tufo a revolución cultural. Ese es el tufo que más me parece preocupante, digamos, de un ataque frontal frente a aquellas voces que son críticas del gobierno, aquellas voces que no se están plegando necesariamente a lo que el presidente quisiera ver y que son fuente fundamental de la posibilidad de que la sociedad mexicana exprese diferentes puntos de vista de las diferentes partes que lo componen, entre ellas los universitarios, pero los universitarios también dan voz a sectores que no necesariamente se sienten representados por Andrés Manuel López Obrador, algunos de ellos y otros sí. Entonces, sí, hay cosas criticables en la UNAM, en todas las universidades, no me parecen los modos y me preocupa el tufo a revolución cultural a la Mao. Fíjate, Luis, no sé si tú coincides con alguna de estas interpretaciones, pero yo empezaría por aquí mi pregunta hacia ti. Es como, toma como con demasiada naturalidad el presidente la idea de que la UNAM debería estar monolíticamente en sintonía con su pensamiento, ¿no? Le parece revolución cultural, en efecto. Parece que no hay lugar para el disenso, ¿no? Lo que ha hecho el presidente con respecto a la ciencia, la técnica, los tecnócratas, la UNAM, etcétera, la libertad de pensamiento, pues es congruente con su forma de ver las cosas. O sea, yo creo que mucha gente se pregunta por qué lo está haciendo. Una pregunta alternativa es por qué no lo había hecho antes. O sea, claro. ¿Por qué se había atacado, digamos, al CIDE, al ITAM, al CONACYT, etcétera? Pues no había tenido con el mismo rasero a la máxima casa de estudios, donde se hace el mayor volumen de investigación y de crítica y de posicionamientos diversos en México, que es la UNAM. El presidente de la República creo que ha tenido muchos problemas en aceptar los resultados de la elección del 6 de junio. Recordemos que cuando eso sucedió después de ese domingo, en donde perdió la mitad de la Ciudad de México y sobre todo alcaldías muy importantes, Coyoacán, que es básicamente donde vive la gente que trabaja en la UNAM, o sea, perdió Coyoacán y lo perdió, digamos, además con Gabriel Cuadri, ¿no? O sea, eso, o sea, la reacción que tuvo el presidente en ese momento fue perdimos a los que leen, ¿no? Perdimos a aquellos que piensan y que pueden tener un pensamiento crítico. Bueno, pues eso era clarísimo que en algún momento esa convicción del presidente de que siendo él populista debe rechazar a las élites y al conocimiento y a la ciencia, porque eso es el sistema que hay que derrumbar, pues en algún momento iba a tener que atacar a la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, eso está relacionado, creo, con el resultado de la elección del 6 de junio, en primer lugar. En segundo lugar, con la defensa que hizo la UNAM y el rector de la UNAM de los científicos acusados del CONACYT por una especie de fraude, ¿no? El presidente es un presidente que
tiene, o estás con él o estás contra él. Entonces, si no estás tú con él, en términos de haber votado el 6 de junio o de haber defendido a las élites científicas, en el caso de los 31 científicos ligados al CONACYT, pues estás en contra mía y por lo tanto me puedo yo expresar en tu contra. Yo creo que también hay un aspecto de manipulación de la opinión pública en el siguiente sentido. Probablemente el presidente perdió espacio y Morena perdió un espacio en Coyoacán, digamos, y en la UNAM, en la elección del 6 de junio, porque la gente de izquierda más militante y más convencida, consideran al presidente como un personaje conservador. O sea, votaron por una persona que iba a tener un gobierno de izquierda y resulta, el presidente les ha resultado más que un revolucionario, un cura que da lecciones de moral todo el tiempo y que es muy conservador en toda la parte social. Entonces, digamos, la acusación quizá podría venir un poco al revés. El que es conservador desde el punto de vista de la izquierda es el presidente, pero el presidente al decir no, los conservadores son ustedes, cambia los términos del debate. El rechazo yo creo que es de la comunidad intelectual a un presidente que no es suficientemente de izquierda, más que al revés, que la comunidad intelectual sea de derecha. Mira, qué interesante. ¿Cómo la ves, Sabino? Mira, aquí en este espacio he insistido mucho en que el presidente López Obrador está pasando por una crisis de legitimidad con sus bases políticas desde hace mucho tiempo. El presidente está tratando de recuperar a sus bases y está tratando de construir esas bases para el 24. Obvio es decir que la posición del presidente López Obrador no constituye la posición de un demócrata, de un socialdemócrata de centro izquierda. Hay una negación de la inteligencia, hay una negación de la idea de sumar opiniones diversas, no hay un respeto a la diferencia, no tiene la estatura moral y política de sentarse con sus adversarios, con sus opositores, porque lo que López Obrador tiene que entender es que los científicos también son mexicanos, y los de la UNAM también son mexicanos, y los del ITAM y los del CIDE, y el presidente se está alejando de ese pensamiento, se aleja del pensamiento crítico, y él pretende ver a la universidad como si fuera una escuela de cuadros de un partido político. La universidad no es ni marxista ni neoliberal, la universidad por dentro es una universidad plural, diversa, muy compleja, tan compleja como lo es el país. ¿Qué es lo que yo veo o cómo lo interpreto desde el punto de vista estrictamente político? Yo creo que la universidad está en la agenda del presidente López Obrador de aquí al 24. Creo que hay grupos dentro de su círculo cercano que le han dicho que la universidad tiene que dar un paso adelante hacia la democratización, que este es el momento de la democratización de la universidad, y evidentemente les preocupa el relevo del rector en el 23. Ellos no pueden empezar el relevo del rector en el 23. Tienen que empezar por cambiar las reglas del juego. Y quiero contextualizar algo que poco se ha referido, pero estamos en medio de la elección del Consejo Universitario. Claro. El Consejo Universitario que se está discutiendo en este momento, que se va a elegir en los próximos días, tiene las facultades para entrar a la discusión de fondo cómo democratizar o no la Universidad Nacional, que sería el primer escalón. Lo que está haciendo el presidente es agitando la universidad, convocarlos esta mañana a que se manifiesten, activando la universidad, y con eso lo que está alterando es la gobernabilidad de los órganos actuales de la universidad. Eso sí lo está descomponiendo el presidente. ¿Qué tanto éxito tendrá en este proceso de descomposición política? Lo veremos en las próximas semanas. Porque en la universidad no hay una convocatoria de este tipo que pueda ser no recibida por algunos grupos. Y hay grupos muy radicales en la universidad, quienes hemos dado clases en la universidad, quienes hemos participado en esa comunidad, sabemos lo complejo que es, lo diverso que es. Y yo creo que el cálculo del presidente
es que sus cercanos, que dicen tener control sobre la universidad, le están diciendo que ellos controlan a los grupos más radicales de la universidad. Déjame ponerlo en duda y déjame llamar la atención del secretario de Gobernación, de manera muy respetuosa, a que quizá no tiene el control de los grupos más radicales de la universidad. Y que quizás si se abre un proceso de este tipo, no se descompone solamente la gobernabilidad del rector Graue y la gobernabilidad de la actual Junta de Gobierno y del futuro Consejo Universitario, sino que se puede descomponer la gobernabilidad general rumbo a la elección del 24. Yo no me quiero imaginar a un proceso de elección presidencial, de sucesión presidencial, con la universidad montada en un proceso de polarización, porque lo que ya le regaló el presidente de la República a la comunidad universitaria con estas 6 mañaneras es la polarización. Revivir una polarización que es recurrente, que está ahí, pero que descompone el devenir cotidiano de la universidad. La UNAM no es el ITAM, no es el CIDE, la UNAM no es el CONACYT, la UNAM es la UNAM y tiene una complejidad que data del 68. ¿En quién radica en este momento el juego? ¿Qué va a hacer el rector Graue? El rector Graue tiene una enorme responsabilidad porque está en un dilema. O encabeza algo que la defensa de la universidad, la dignidad de la universidad, la autonomía universitaria, o deja que las cosas pasen y le responde a quienes le están diciendo, no caigas en provocaciones, no te metas en esto. Aquí el problema es que si el rector no encabeza, lo descabezan. Yo creo que hay que recordar el episodio de Javier Barros Sierra. Javier Barros Sierra marcha el 1 de agosto del 68. Y esa marcha constituye, para muchos analistas y para muchos historiadores, el inicio formal del movimiento universitario. Pero gracias a esa movilización, creo que la universidad se preserva en el 68 y preserva dignidad. Y es cuando le rechazan, no voy a hacer historia del 68, pero le rechazan la renuncia al rector Javier Barros Sierra, y el rector sabe encabezar a esa comunidad universitaria, y desde mi punto de vista la universidad, a pesar de todo el autoritarismo estatal, se preserva. Creo que subestiman, en primer lugar, su cálculo político de que lo controlan todo. El presidente ya no controla lo que controlaba hace 3 años. Segundo, menosprecia la intelectualidad y a la gente pensante de la universidad y de las universidades, y esto puede articular algo que no necesariamente va a encabezar el presidente de la República. Y 3, creo que cometen un gesto de enorme irresponsabilidad solamente agitando a la comunidad universitaria sin tener un plan claro de hacia dónde llevar ese proceso con tantas ventanas abiertas como tiene el sistema, el país y el presidente de la República. Pues mira, Blanca, ya puso el tema sobre la mesa Sabino. Te lo pregunto a ti, te paso la bolita. ¿Fue una buena apuesta del presidente? Ahora hablo en términos de sus intereses, digámoslo así, ¿no? ¿Fue una buena apuesta? ¿Está calculando bien? A ver, si quería que habláramos de eso, pues sí. Lo primero, yo, como lo pondrías en términos de comunicación, ¿sí? Hay otro temota, hay un tema gigantesco en la agenda, ¿no? Que es el de la reforma constitucional para el sector eléctrico. Y pues la verdad es que llevamos ya varios días en que hablamos más bien de las críticas del presidente y los ataques del presidente a la UNAM, y menos, digamos, eso se sigue hablando desde luego en los círculos más especializados, pero a nivel de debate público pareciera que los ataques a la UNAM se comieron el tema de la reforma constitucional en materia eléctrica, que es probablemente el cambio en la relación Estado-mercado más importante desde la nacionalización de la banca, y pues estamos, sin embargo, discutiendo el tema de la UNAM y su relación, los ataques del presidente frente a la UNAM. Entonces, digamos, el elemento que pudiera haber, no sé, otra vez, de elemento distractor frente a un proceso que se ve por el lado complicado, el de la reforma constitucional, que al presidente le importa muchísimo, y que no está claro y que cambia todos los días el saber si tendrá o no tendrá los votos para poder pasar la reforma constitucional, que pues para todo propósito práctico acaba con el mercado de generación de electricidad y que afecta no solamente a las empresas que ya invirtieron en el sector o que podrían invertir en el sector, todos requerimos electricidad.
Y entre otras cosas, pues si pasara aquella reforma, siendo la Comisión Federal de Electricidad una especie de ente regulador, un ente constitucional autónomo, que no va a estar, digamos, sujeto a la justicia ordinaria, pues también tendrá el señor Bartlett no solamente el switch de las empresas y la actividad económica, también tendrá el switch de los micrófonos, de quién quiere hablar y quién no quiere hablar. Yo creo que una parte de todo esto tiene que leerse, inevitablemente el presidente así lo marcó desde el día siguiente de las elecciones intermedias, pues ya estamos casi en proceso electoral. Entonces me cuesta mucho trabajo no pensar esto en clave político-electoral, vinculado, por otro lado, con la reforma constitucional en materia de energía eléctrica, que le importa, creo, sustantivamente al presidente, pero que también tiene toda una implicación política extraordinariamente importante. O sea, si esto sale, tendrá un arma de control el gobierno impresionante sobre el conjunto de la sociedad. No solamente tiene efectos económicos, también tiene efectos políticos directos. Y me hace acordar incluso, no sé, se acordarán de la época en donde tenía pues, el monopolio del papel el presidente, ¿no? El presidente del gobierno de México. ¿Sí? Y entonces, dependiendo de si gustaba lo que escribían en los periódicos, pues se les daba el papel o no se les daba. Aquí no se trata de papel, se trata de electricidad. Luis, te hago la misma pregunta. ¿Atinó el presidente? ¿Está siendo sagaz, agudo en términos estratégicos, digamos? Pues lo que pasa es que no sabemos qué pretende el presidente, ¿no? Si el presidente pretende, como bien dice Blanca, la distracción, pues eso ya lo logró. Pero eso sería, digamos, en primer lugar, bastante irresponsable. Y en segundo lugar, efímero, ¿no? Porque las distracciones, pues en los medios duran a lo mejor una semana, 15 días, ¿no? Y después ya no se vuelve una distracción, sino un problema. Entonces, tácticamente, desde el corto plazo, pues tú puedes decir, sí, efectivamente, estamos hablando de esto en lugar de hablar de la reforma eléctrica u otras cosas que pueden ser más importantes. Pero eso sería una victoria en el fondo pírrica, porque no queda claro cuál es, digamos, la intersección entre la aprobación de la reforma, que depende básicamente de la inclinación que tengan los diputados del PRI, con un movimiento en la UNAM, o como dicen algunas personas, una sacudir a la UNAM, o sea, sacudir a la UNAM, que es una de las instituciones más importantes del país, pues a mí me parece de una altísima irresponsabilidad, porque los efectos que puedan derivarse de una sacudida, pues son bastante difíciles de predecir, ¿no? O sea, es como que estoy 100% de acuerdo con Sabino. O sea, pretender que se puede controlar, digamos, un movimiento estudiantil o en la UNAM, pues es de una altísima ingenuidad, a menos de que el propósito única y exclusivamente sea revolver las aguas para a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Pero yo no veo una clara intencionalidad, digamos, político-electoral, sino más bien una reacción del presidente a la elección del 6 de junio, donde él sintió que perdió el sur de la Ciudad de México, Tlalpan, donde están los hospitales, y Coyoacán, donde está la UNAM, y esa pérdida al presidente creo que le duele profundamente, porque allí estaba una importante base de su apoyo de muy larga fecha. O sea, no es, digamos, que eran gente que se había sumado de último momento en un voto contra Enrique Peña Nieto en la elección de 2018, sino que el ala progresista de la UNAM, que es muy amplia, fue uno de los factores decisivos para el triunfo del 2018, pero no fue suficientemente decisivo, o incluso votó en contra o dejó de votar el 6 de junio como un rechazo parcial al gobierno del presidente López Obrador. Y este es un presidente que, lo sabemos, no le gusta perder. Y cuando pierde, tiene reacciones, y creo que estamos viendo parte de eso. Entonces, una manera de interpretarlo es decir, oye, el presidente es un genio de la comunicación y todo lo que hace tiene un fin exacto, pero otro es, el presidente es una persona con, digamos, reacciones, y esas reacciones a veces lo llevan a tomar decisiones que pueden resultar a posteriori contraproducentes. Sabino, creo que hay que ahondar un poquitín. Ya lo plantearon los tres. La UNAM no es solo una universidad amplia, compleja y etcétera. A ver, tiene antecedentes de procesos de radicalización
bastante fuertes y a propósito, no tan lejanos, ¿no? Eso es lo que tú dices que tal vez no está calculando bien el presidente. Exacto, creo que yo no descarto ninguna de estas lecturas y por supuesto, ¿qué tiene en la cabeza el presidente de la República al atacar seguidos 6 días a la Universidad Nacional? Pues obviamente todos estamos especulando y leyendo a los mejores analistas de nuestro país, dando ahí sus puntos de vista. Yo no coincido con que esto sea una agenda estrictamente mediática. Percibo algo un poco más complejo. En los grupos cercanos al presidente se está haciendo mucha política que no está en los medios de comunicación. Hay mucha política en el primer círculo del presidente y hay mucha política en la izquierda y en el movimiento del presidente López Obrador, cuestionando al presidente porque no es de izquierda. Y este señalamiento ha restado la autoridad del presidente, la legitimidad del presidente, y puede ser irreversible si no lo atiende. Creo que en este contexto se inscriben desde la venida del presidente cubano hasta declaraciones más radicales del propio López Obrador, en donde el presidente está tratando de recuperar a su base dura. Y uno de sus espacios o de sus bastiones tradicionales han sido espacios dentro de la universidad. Hay personas cercanas al movimiento, cercanas a Morena, que consideran que tienen control sobre la universidad, sobre facultades de la universidad, y que han vendido esta idea de la movilización, de la posible democratización, en una agenda de un proyecto transeccional, y no es de ahora. Esto viene discutiéndose, está en artículos de medios, esto se ha discutido a lo largo del movimiento y de este sexenio, pero es una lectura muy de izquierda, es una lectura de nicho quizá. Pero esto lo han estado planteando. Entonces, esta visión de entrar a la universidad en un proceso de democratización ha estado en la universidad y estuvo en la reelección del rector Graue, gravitó en los espacios universitarios, gravita en las aulas universitarias y evidentemente lo que hizo el presidente fue decirle a la universidad: eres una universidad neoliberal y conservadora. Con ello, ¿qué está haciendo? Está cocoreando, está activando a las bases más radicales, que por supuesto se sienten ofendidas y que quieren demostrarle al mundo, a la universidad y al propio presidente que por supuesto que hay izquierda y por supuesto que no son conservadores y por supuesto no son neoliberales. Este movimiento lo que hace es debilitar la gobernabilidad interna de la universidad. Y ese proceso, lo hemos visto en muchas ocasiones, se transmina a la sociedad. Y esa apuesta en el 23, cuando dice el rector Narro ayer en algún medio de comunicación, dice el rector Narro, es que me parece muy temprano para el tema de la sucesión del rector Graue. Sí, para la sucesión del rector Graue es temprano, pero no para iniciar un activismo dentro de la universidad, para tratar de cambiar las reglas del juego, para tratar de incorporar lo que ellos consideran la cuarta transformación a la universidad, y ese arreglo precario que ha sostenido 3 años a la universidad es lo que está tocando. Yo lo que veo aquí es claramente una agenda de poder político intramovimiento, una agenda de poder político rumbo a la sucesión presidencial y una agenda de activismo para recuperar la legitimidad perdida que el presidente tiene con grupos de izquierda que consideran, a mi juicio con razón, de que eso no es la izquierda. Y esas acusaciones son más graves que las que está recibiendo del lado de la derecha, ya muy agotada, porque esa le toca en su base, en su corazón. El presidente ganó 2 elecciones. En 2 elecciones obtuvo 15 millones de votos. En la tercera elección, 30 millones de votos. Él en esta conversación, desde mi punto de vista, le está hablando a sus 15 millones, no a los 30 millones. Está recuperando ese bastión y con ese bastión él cree que puede controlar el escenario. Mi punto de vista es que la erosión, que no se refleja en la impopularidad o popularidad del presidente, la erosión de la legitimidad en la izquierda es algo mucho más profundo y complejo de entender. Bueno, ¿saben qué? Porfa, no se vayan, Blanca, Luis, Sabino. Vamos a hacer por lo menos una intervención más, porque hemos hablado de la UNAM, pero hay otras universidades, hay una relación muy complicada del presidente con la ciencia, específicamente con el conocimiento en general, incluso no sé si decir con la cultura. Vamos a pausa, volvemos enseguida. Esto es La Hora de Opinar.
Bueno, estamos de regreso en la hora de opinar. Estuvimos hablando en el primer bloque con, Blanca Heredia, Sabino Bastidas, Luis de la Calle, su servidor, Julio Patán. Estuvimos platicando sobre, pues, los ya 6 días de embestidas del presidente contra la Universidad Nacional. Empiezo ahora contigo, Luis, si te parece bien. Creo que esto, además de lo que hemos comentado, del contexto político y etcétera, pues también se inserta en una forma de relacionarse del presidente, vamos a decirlo así, en un sentido muy amplio, con el conocimiento. Le ha pegado a otras instituciones académicas en otras ocasiones. El caso del CONACYT, que bueno, ha sido terriblemente polémico. A ver, ¿hay también algo en la naturaleza del presidente, digamos, que lo mueve a este tipo de confrontaciones, más allá del cálculo, de lo coyuntural? Bueno, yo creo que como lo decíamos al principio, en el otro bloque, Julio, hay en la naturaleza del populismo siempre hay un rechazo a las élites, hay un rechazo, por lo tanto, también a la técnica, a lo que llamaríamos la tiranía de los expertos, ¿no? Y los populistas tienen cierta razón, ¿no? En el sentido de tratar de decir, oye, no solamente las élites son las que saben hacia dónde se debe dirigir un país, sino que hay que escuchar a todo mundo, ¿no? Y esto lo vemos no solamente en México, lo vimos también en Estados Unidos con el presidente Trump, que también, por ejemplo, con el surgimiento del COVID tuvo una actitud totalmente anticientífica. Lo vemos con Bolsonaro en Brasil, con Erdogan en Turquía, con Orbán en Hungría y otros que se autocalifican a sí mismos. El presidente lo ha dicho aquí en México también, como populistas, ¿no? El presidente además es populista un poco distinto porque es un populista conservador. Y el conservadurismo del presidente es antiintelectual. O sea, la intelectualidad en México tiende, y en el mundo en general, tiende a ser un poco más crítica, a tener una perspectiva un poco más amplia, y muchos de ellos son, por lo tanto, de centro-izquierda. Y eso es un poco lo que decía hace rato Sabino, ¿no? Esta idea de que la gente de izquierda, también lo decía yo al principio, piensa que el presidente es en muchas cosas conservador, lo que es cierto, y por lo tanto que acusarlos de derechistas pues parece un contrapropósito, a menos que lo que quiera es agitar el avispero, ¿no? Pero efectivamente el rechazo a la tecnocracia, en términos del manejo del gobierno, el rechazo a la ciencia, la apuesta por el trapiche, pues son una característica no solamente del presidente López Obrador, sino el populismo en general. Ahora, desgraciadamente, lo que necesitaríamos hoy en día en México es apostar a favor de la ciencia, apostar a favor del conocimiento, porque el mundo está en medio de una revolución digital que va a privilegiar el conocimiento y el talento. Y México es un país altamente talentoso si sabemos invertir en las habilidades de las personas. Y ahí es donde está el futuro, ahí es donde está, por cierto, la competencia con China, porque la competencia con China es quizá el principal elemento para ser relativamente optimista sobre el futuro de México. Y esa competencia es una competencia en el ámbito del desarrollo tecnológico, y México debería estar apostando a favor de eso. Y eso implica no solamente una UNAM exitosa, sino muchas UNAMs exitosas en todo el país, públicas la mayoría y privadas también algunas, centros de investigación, centros de excelencia donde se premie el conocimiento. Y el conocimiento solo se puede dar, solamente puede florecer en una sociedad donde no tengas la revolución cultural a la Mao, a la que hacía referencia Blanca Heredia. La forma de ganarle. China está moviéndose, por cierto, en el sentido inverso, que es el control del mensaje y solamente tener una verdad. El desarrollo tecnológico implica que siempre que sea difuso y por lo tanto que sea democrático. Y creo que esa debe ser la apuesta en la que debemos estar. Luchar en contra del avance tecnológico es no solamente miope en el corto plazo, sino que es tremendamente negativo para las posibilidades de crecimiento del país. Blanca, ¿cómo la ves? Vamos rematando la faena. Coincido totalmente con Luis en el sentido de que esto es algo característico de los regímenes populistas, independientemente de su signo, si son más de izquierda o más de derecha. Hay un rechazo a la técnica. De hecho, muchos de estos gobiernos populistas pues, han llegado al poder por oposición a gobiernos de corte muy tecnocrático.
y a sociedades en donde, digamos, se había privilegiado y priorizado, al menos discursivamente, el valor de la ciencia y de la técnica. Y hay una parte de eso que es un rechazo claro. Coincido también, sí, entendí bien lo que decía Luis, que hay una parte de ese rechazo que es legítimo. Tuvimos muchos años de grandes expertos gobernando y los resultados, pues en algunas áreas bien, pero en muchas otras, en particular en lo que hace a crecimiento incluyente, a crecimiento dinámico e incluyente, el crecimiento dinámico e incluyente de la economía, pues dejó muchísimo que desear, que era su mero mole, ¿no? Ese supuestamente donde más habían y pues no lograron hacerlo. Una segunda cuestión que yo querría decir es que no estoy de acuerdo, como lo dije antes, en la forma en la que en esta administración se ha tratado a las universidades y a la ciencia y a los que hacen ciencia en México. Dicho esto, estoy estando totalmente en desacuerdo con las formas. Considero que sí hay muchas cosas de nuestras universidades y de nuestra estructura científica que debiera ser revisada y debiera ser revisada de fondo, ¿sí? Tenemos problemas estructurales muy fuertes. En ciencia, por ejemplo, la inversión bajísima del sector privado en ciencia y tecnología, que tiene que ver con el modelo de desarrollo, que llamándole desarrollo, digamos, el modelo de medio crecimiento que adoptamos hace ya más de 3 décadas, en donde pues básicamente nosotros decidimos que le íbamos a apostar a mano de obra barata y a no estar en la parte de la cadena de valor que tiene que ver con los insumos que son más intensivos en conocimiento. Entonces, digamos, hay todo un entorno que va muchísimo más allá de las universidades, pero que sí ha hecho que la ciencia mexicana pues sea más bien accesoria al proceso productivo. Y esto no nada más tiene que ver con que si el gobierno lo apoya o no lo apoya, tiene que ver con, digamos, incentivos fuertes desde el punto de vista económico. Si yo soy una empresa en donde pues soy la filial y la investigación y desarrollo se hace en los Estados Unidos o se hace en otra parte del mundo, pues a mí me toca las partes, digamos, de menor valor agregado en términos de conocimiento. Eso está directamente empatado con el modelo de crecimiento que México adoptó hace ya más de 30 años y que lleva a que tengamos una ciencia que en términos de su contribución a el crecimiento económico y a la productividad y al vigor de nuestra economía y a su capacidad para ser incluyente, pues ha sido limitadísimo. Pero lo vemos en muchísimas otras áreas. A mí sí me ha dejado muy preocupada lo que vimos el año pasado, comparando a México, ya no digamos con Corea o con China o con Estados Unidos o con Alemania, comparado con Uruguay, con Argentina, con Brasil, digamos la investigación en la parte médica, pues sí me parece que nos reveló una estructura de capacidades científicas en México pues muy, muy, muy limitada. Y esto no viene de ahora, esto viene de hace muchos años. Tenemos un aparato científico que no está bien, digamos, amarrado con las necesidades del país y eso hay que modificar. En lo que no estoy de acuerdo, y aquí termino, es en la forma en la que se ha buscado hacer en esta administración. Se ha llamado la atención sobre ello y eso está bien, pero ha sido un ánimo, como en otras áreas, más destructivo que constructivo. Y a lo mejor hay una parte de destrucción que era necesaria, pero donde no veo es el impulso constructivo para el tipo de universidades y el tipo de ciencia que necesita el país para poder sostener crecimiento económico, dinámico e incluyente para poder transitar a una sociedad más justa y más pacífica. Termino contigo rapidísimamente, querido Sabino, una conclusión. Mira, creo evidentemente que la relación del presidente con las ideas puede convertirse en la principal derrota cultural y en el centro del fracaso de la Cuarta Transformación. López Obrador no es un hombre de ideas, es un hombre de acción. Sabíamos que no traía a la mesa en este momento más que su popularidad, su legitimidad, el activismo, pero no era un hombre con un bagaje intelectual, con un proyecto robusto, y confiábamos muchos, y lo vimos, que la posibilidad de que se acercaran a él personas inteligentes, universidades, centros de estudio, y que pudieran poner al país en el lugar en el que tenía que estar. Desafortunadamente no fue así ya. Ya pasaron 3 años y ya nos queda claro que el presidente no tiene un diálogo con la inteligencia, que la poca inteligencia que simpatizó con él en algún momento, si es inteligente, ya se alejó de él. Vemos claramente que no estamos haciendo lo correcto para insertar a México en la sociedad del conocimiento. Después de una crisis como la que el mundo ha pasado, la reflexión en este momento es científica y tecnológica, es en inversión en ciencia y tecnología, es en la forma de optimizar los recursos, de acercar a la gente pensante
al proyecto educativo, al proyecto de país, y desafortunadamente eso ya no lo hizo el presidente López Obrador y le queda a deber al proyecto de izquierda. El hecho de no tener este diálogo con los científicos, este diálogo con las universidades, el que el presidente se haya peleado con quienes votaron por él en el CIDE, en otras universidades, en donde está llegando ahora a conflictuar a la propia Universidad Nacional, lo aleja de manera definitiva de la inteligencia, y sabemos que la segunda mitad del sexenio, el segundo tiempo de este gobierno, no podremos tener un proyecto cultural de centro izquierda, progresista, como era necesario, científico y tecnológico. Desafortunadamente, esto ya marca una derrota cultural. Creo que es más grave de lo que el propio presidente López Obrador está entendiendo, y creo que si no se reconcilia con la inteligencia, esto puede terminar mucho peor de lo que estamos viendo en este momento. Las personas inteligentes de este país deben estar muy inconformes en el voto que emitieron hace 3 años, si el proyecto educativo y el proyecto científico del que tenían una expectativa era otro. Desafortunadamente, el presidente se está peleando con la inteligencia pensando que él tiene todas las respuestas, y eso es más cercano al autoritarismo que a la democracia. Y quiero recordarle al presidente López Obrador que esto es una democracia, quiere ser una democracia y queremos que siga siendo una democracia. Y para eso necesitamos pensamiento diverso, plural, distinto, y eso no lo da una sola cabeza, sino la conversación de muchas cabezas inteligentes. Pues muchas gracias, Blanca, Luis, Sabino, un abrazo a cada uno. Un abrazo, que estén muy bien. Muy buenas noches. Gracias a todos. Oigan, volvemos enseguida. Esto es la hora de opinar. Vamos a platicar con Adriana Lobo de la COP26. ¿Qué se espera de México en este muy, muy importante encuentro climático sobre el clima? Bueno, quédense aquí. Volvemos enseguida con la hora de opinar.